Buenas noches, hermanos y amigos. Es un placer de nuevo volvernos a juntar para nuestro acostumbrado estudio bíblico de media semana. Hemos estado enfocándonos en la epístola de Pablo a los Corintios y estamos ya llegando al capítulo 13 de la epístola. Ya pronto estamos por terminar, pero este capítulo es crucial, es importantísimo, dado los problemas que se estaban dando en las iglesias de Corinto. Vamos a hacer una oración antes de comenzar y luego entramos al pasaje. Bendito Señor, te damos gracias porque nos permite de nuevo juntarnos como familia a través de la conexión virtual para poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias de antemano por el amor que nos has dado, porque ese es el tema que nos ocupa en este día, Señor. Rogamos, Padre, la dirección de tu Espíritu Santo, la iluminación también para poder comprender estas verdades y pedimos, Señor, por una voluntad que ceda ante la voluntad tuya, Señor. Rogamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como habíamos visto en nuestras sesiones anteriores, los corintios, los creyentes de Corinto, habían estado sobreenfatizando los dones espirituales espectaculares, los dones de lenguas, los dones de sanidad, los dones de milagros, pero especialmente había un énfasis exagerado en el don de lenguas, lo cual estaba sucediendo en las reuniones de adoración. Ese énfasis había causado que aquellos que tenían ese don estaban menospreciando a los que no lo tenían. En el capítulo 12, que es donde habla de esa situación, el apóstol les había instruido, primero en cuanto a la diversidad de los dones, que no todo era don de lenguas, y les había instruido también acerca de la honra que era debida hacia los miembros considerados más débiles del cuerpo. Ese capítulo 12 termina con una propuesta del apóstol. Y dice el último verso: deseen ardientemente los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente. Las primeras palabras de este verso insinúa que aquellos dones en los cuales ellos hacían énfasis, los dones espectaculares, no eran los mejores. Por eso les dice: deseen los mejores dones. Ya les había mencionado en el capítulo como mejores entre los dones 3 de ellos: el de apostolado, el de profecía y el de enseñanza. Por la manera en que Pablo escribe esa porción de la epístola, aparentemente da la impresión de que él estaba considerando estos dones como los mayores, lo cual viene a ser confirmado en otras palabras más adelante. Pero ahora, en esta ocasión, quiere mencionarles algo superior a todos los dones. Y se refería al amor, o el camino del amor. Aquí en el verso dice: yo les muestro un camino más excelente, el camino del amor. Y en el capítulo 13, el apóstol Pablo dice lo siguiente: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso,
El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Tristemente, muchas veces este capítulo del amor es aislado de la Escritura, no necesariamente sacado del contexto, pero no se toma en cuenta el contexto en el cual fue dicho. Sabemos que el amor es una caracterización de Dios, porque la Escritura dice que Dios es amor. Pero no podemos enfocarnos en este capítulo 13 sin mencionar lo que rodeaba a esas circunstancias en las cuales el apóstol dijo todo esto. En este capítulo, básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo es: el amor es superior a todos los dones, sean de apostolado, profecía, enseñanza, lenguas, milagros o lo que sea. El amor es superior. Y cuando él dice, quiero mostrarles un camino más excelente, básicamente está diciendo, quiero que ante todo se enfoquen en el amor más que en los dones. ¿Por qué? Él da varias razones. Y la primera que da es de que sin amor los dones no son nada. Sin amor, el don de lenguas se reduce solamente a hacer ruido. No dije a hacer, sino a hacer ruido. El verso 1 lo dice claramente, que si yo hablare o hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Para la gran mayoría de creyentes que no tenían el don de interpretación de lenguas, cualquier cosa que escucharan en lenguas en los servicios de adoración no tendría ningún significado. Para ellos sería solamente ruido. Por eso el apóstol Pablo usa esta metáfora. He llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, el puro ruido no más. Y hay que recordar la razón principal por la cual los dones fueron dados a la iglesia. El propósito era la edificación de la iglesia. Pero las lenguas sin interpretación no edificaban a nadie. Entonces, si alguien tenía el don de lenguas y todos lo escuchaban hablar en lenguas, si ellos no tenían el don de interpretación, quedaban en el aire. Todo lo que habían oído era solamente ruido, no había ninguna edificación para la iglesia. Este verso 1, a menudo es mal interpretado por aquellos que quieren insistir que el apóstol Pablo hablaba en lenguas de ángeles.
Porque él dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, obviamente lenguas humanas las hablaba. Pero basta con que observemos el modo verbal que el apóstol usó para que podamos concluir que el apóstol no estaba diciendo, yo hablo en lenguas angélicas. Y aquí, para los que han estudiado idiomas, español, inglés, gramática, para ello va a ser bien claro. Porque en este verso 1, el apóstol Pablo usó lo que gramaticalmente se conoce como el modo subjuntivo, que viene a ser el modo de la posibilidad, no de la realidad, de la posibilidad. Y si observamos detenidamente, Pablo no dijo, si yo hablo lenguas humanas y angélicas. No usó el modo indicativo, que es el que indica la acción. No usó el tiempo presente tampoco. Bueno, usó en este uso el subjuntivo. Pero al decir si yo hablo, estamos hablando de presente, acción consumada hoy, activo, yo la consumo, subjuntivo, indicativo, la acción está siendo consumada, sino que él usó un tiempo especial, un modo especial, que es el modo subjuntivo. Y lo usó en presente activo y le cambió el modo. No dijo si yo hablo, sino que dijo si yo hablara, o en otra traducción, si yo hablase. Ese es el presente activo subjuntivo. Dicho de otro modo, las palabras del apóstol Pablo podrían ser traducidas de esta manera. Si fuera posible que yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, soy solamente ruido. ¿Sí entiendes la diferencia? En el modo subjuntivo estás hablando de que si algo fuera posible. Y el apóstol dice, si fuera posible que yo hablara lenguas angélicas. No está indicando yo hablo lenguas angélicas. Además, si los ángeles tienen un lenguaje, ¿cómo es ese lenguaje? ¿Alguien ha escuchado a un ángel hablar? Tal vez en este tiempo no, pero la Biblia nos habla de que ángeles se aparecieron a Abraham y le hablaron. Esos mismos ángeles se aparecieron a Lot y le hablaron. La Biblia nos habla del arcángel que le habló a María, a Daniel. Pero la pregunta es, cuando los ángeles hablaron a los hombres, ¿en qué lenguaje hablaron? Si existiera el lenguaje angelical y los ángeles hablaron al hombre en lenguaje angelical, ¿qué hubiera sucedido? Hubiera sucedido lo mismo que sucedía en Corinto cuando alguien hablaba en lenguas y el otro no entendía las lenguas. El oyente no hubiera entendido absolutamente nada. Entonces podemos nosotros deducir con plena seguridad que cuando los ángeles le hablaron a los hombres, le hablaron al hombre en el lenguaje del hombre. Pero bien, volvamos a la superioridad del amor. Sin amor, las lenguas son solamente ruido. Sin amor, dice el apóstol Pablo, hablando de la superioridad del amor, la profecía y la fe no te hacen alguien. En el verso 2, Pablo continúa hablando de manera hipotética cuando dice, y de nuevo usando el mismo modo subjuntivo, y si tuviera el don de profecía, no dice que lo tenía,
tuviera. Nosotros sabemos que sí lo tenía, pero en la frase está hablando en posibilidad. Y entendiera todos los misterios y todo conocimiento. Y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Entonces espero que hayas notado en este verso las conjugaciones. Tuviera, entendiera y de nuevo tuviera. Las tres usadas de nuevo en el modo de la posibilidad, el subjuntivo. Lo que sí sabemos es esto. Pablo no entendía todos los misterios. Pablo no tenía toda la fe. Pero si notas las cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, todas dan testimonio de que sí, Pablo tenía don de profecía. Las cartas mismas son el testimonio. La porción, el don de este verso, no es parte del texto original. Si eliminamos el don, diría, y si tuviera profecía y entendiera. Entonces, esto es a manera de aclaración. La porción, el don, no es parte del original, sino que está implícita en lo que Pablo está diciendo. La profecía puede entenderse de dos maneras. Primero, la capacidad de anunciar eventos que habrían de ocurrir. Y esa capacidad estaba basada en lo que Dios le revelaba al profeta. La otra manera de entenderlo es la capacidad de proclamar al pueblo lo que Dios decía. Prever el futuro una manera y hablar en nombre de Dios la otra manera. Por eso, si tú ves en el Antiguo Testamento, los profetas generalmente anunciaban sus mensajes diciendo, así dice el Señor. En otras palabras, estas no son mis palabras, son las palabras de Dios. Yo solamente soy el conducto por el cual está dando esas palabras. Entonces, el hecho de que tenemos esas cartas escritas por Pablo nos comprueban que Pablo sí tenía profecía, porque todo eso fue profetizado. Ahora, si llevamos esto de profecía a nuestro tiempo moderno, yo creo que el equivalente más cercano sería el de la predicación. Cualquiera puede predicar, pero no todos tienen ese don que edifica al oyente cuando la persona predica la palabra. Es un don especial de poder presentar con claridad lo que Dios dice, la palabra de Dios. Al mismo tiempo, Pablo está diciendo que una predicación sin amor no hace alguien al que predica. La persona puede predicar todo lo que quiera, pero si la motivación no es el amor, no le sirve de nada ni a él ni al que escucha. Pablo está diciendo en estos versos, hablando de la superioridad del amor, que el hecho de que tú sacrifiques tus bienes y tu vida sin amor no sirve de nada. Los dones no son nada sin el amor. En el verso 3, Pablo dice, y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Y aquí Pablo, de nuevo usando el modo subjuntivo, el de la posibilidad,
Nosotros sabemos que Pablo ni dio todos sus bienes, ni entregó su cuerpo para ser quemado. Pero quiere decir que aunque hiciera esos sacrificios, si el amor no fuera la motivación de esos sacrificios, de nada serviría. O sea que Pablo está comunicando hasta cierto punto que el amor debe permear todo lo que hacemos para Dios y todo lo que hacemos para otros. Si vamos a usar los dones en la iglesia, que sean motivados por el amor. Si vamos a servir en la iglesia, que sean motivados por el amor. Porque el amor es la esencia de todos los mandamientos. Y como dije, es la palabra que caracteriza a Dios. Dios es amor. Ese amor está instilado en los mandamientos de la ley de Dios. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en este mundo, vino uno de los expertos en la ley, expertos en los mandamientos, tratando de poner a prueba al Señor. Y lo puso a prueba con una pregunta. El intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este verso nos dice que en nuestra relación con Dios, nuestro amor a Él debe ser lo primero. Que en nuestra relación con el prójimo debemos de actuar motivados con el amor. O sea, el amor permeándolo todo. Porque sin amor los dones no son nada. Pablo les dice también que el amor es superior a todo. En el verso 13, el verso con el que termina, les dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y aquí usa una palabrita bastante interesante, meison, que en el griego viene a ser el comparativo de la palabra griega megas. Ha sido traducido como mayor, pero no es algo que tenga que ver con edad, sino con grandeza y superioridad. O sea que en este verso, cuando Pablo dice, pero el mayor de ellos es el amor, está diciendo, pero el más grande o el superior a todos es el amor. Y cualquiera se preguntaría, ¿por qué es superior a todos? ¿Qué lo hace superior? Bueno, podríamos responder con los versos del capítulo 13. El amor es superior porque las cualidades del amor son mejores que los dones. Primero, con respecto a otros. Si los dos grandes mandamientos tienen que ver con el amor a Dios y al prójimo, el apóstol Pablo dice aquí en el verso 4 que el amor es paciente, es bondadoso y el amor no tiene envidia. Si tú te pones a pensar, estas tres cualidades, paciencia, bondad y no tener envidia, están relacionados con otros. O sea, con nuestra actitud hacia otros. Cuando estudiamos el capítulo 11, nos dimos cuenta que los corintios eran muy impacientes.
Impacientes en el sentido de que no podían esperar. Esa impaciencia era evidente en las celebraciones de la Cena del Señor. Ya Pablo los había amonestado porque no podían esperar a que llegaran los demás hermanos. Entonces, en el sentido de esperar, los corintios eran impacientes. Pablo aquí les está diciendo, si tienen amor, sean pacientes. La palabra paciencia, la macrotumía. Macro quiere decir grande y tumía tiene que ver con aguante. La paciencia es la capacidad de no buscar el desquite cuando uno es tratado injustamente. ¿Te hacen algo? ¿Te dañan de alguna manera? Si tú tienes amor, vas a ser paciente y no vas a buscar venganza. La paciencia en sí es un fruto del amor. No es un fruto de los dones. Es probable que debido al énfasis equivocado que hacían en los dones espectaculares, los que no tenían esos dones espectaculares probablemente hayan tenido envidia de ellos. Pero Pablo les está diciendo, el amor no tiene envidia. No tienes por qué envidiar lo que otro tiene. Debes tratar a las personas con bondad, independiente de lo que sean. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo dice en cuanto a la superioridad del amor, tiene que ver en nuestras relaciones con otros, pero también con respecto a uno mismo. Porque el verso 4 y 5 dice que el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo. Cada uno de estos problemas, la jactancia, la arrogancia, el mal comportamiento, el buscar lo de uno mismo, todos tienen que ver con el ego, el yo. Y no me extraña que el apóstol Pablo haya mencionado esto porque seguramente los corintios, o algunos de ellos, se jactaban o se alababan a sí mismos por los dones que tenían. Jactarse es alabarse excesivamente. Y la jactancia y la arrogancia, que son las dos primeras que menciona en este verso, siempre van de la mano. La arrogancia es estar inflado de la cabeza. El arrogante es aquel que se cree mucho. Y por esa misma razón se jacta de lo que él cree ser. Y no sería extraño que esto estaba sucediendo en la iglesia debido al uso de los dones. Los que tenían los dones espectaculares se jactaban y se creían superiores a los que no los tenían. Por el otro lado, el que tiene amor siempre va a ver a los demás como más importantes que a sí mismo. Y por lo tanto, como estos son más importantes, no se va a comportar de manera fea, digamos, o de manera vergonzosa con otros. No va a buscar su propio bienestar, no busca lo suyo, dice el verso, sino que ante todo busca el bienestar de los demás. Entonces Pablo les ha dicho ya con esto, el amor es superior, primero con respecto a otros, el amor es superior
con respecto a uno mismo. El amor es superior con respecto al pecado, porque dice el verso 5 y 6 que el amor no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Cuando una persona tiene amor, sabe controlar sus emociones. Y al saberlas controlar, no permite que el rencor entre en su corazón. No da lugar a la búsqueda de venganza, no es vengativo. No se regocija de la injusticia, dice el verso. O sea, que al que ama, lo que es injusto le es molesto y hace algo al respecto. Por lo que Dios es amor, el diablo es padre de toda mentira. Por eso el que ama, dice este verso, se alegra con la verdad o se deleita con la verdad. El que ama y se deleita en la verdad está dispuesto a denunciar la mentira. Porque no podemos estar bien con Dios y con el diablo. O somos de la verdad o somos de la mentira. Y si somos de la verdad, vamos a denunciar la mentira. Y luego les dice también que las cualidades del amor son mejores que los dones con respecto a otros, con respecto a sí mismo, con respecto al pecado y con respecto a situaciones que enfrentamos en la vida. No todo va a ser dulzura en la vida, van a venir problemas, van a venir circunstancias difíciles de soportar. Pero si tenemos amor, dice la Escritura, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y todas estas cosas podrían resumirse en una sola palabra: benignidad. El amor es benigno, como dice el verso 4. Bondadoso dice otra versión también. Benigno. El buscar siempre el bien para el otro. El amor es superior. El amor es indestructible. Y de nuevo, hay que relacionarlo con lo que está hablando de los dones. Porque en el verso 8, el apóstol dice que el amor es permanente, pero los dones no. El mismo Pablo da la respuesta a esas preguntas en el verso 9 y 10, cuando dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Y aquí hay algo importante de notar antes de seguir adelante, que Pablo está usando el artículo neutro lo. No dice cuando venga el perfecto. El artículo neutro se usa para referirse a cosas. Cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. ¿Qué es la parte que ellos conocían? Conocían el Antiguo Testamento, que había sido terminado de escribir cientos de años atrás. Pero ¿cuál era la parte que profetizaban? El Nuevo Testamento, el cual no había sido escrito, estaba en proceso apenas de ser escrito. Todas las profecías neotestamentarias estaban siendo dadas a los apóstoles para que se escribieran en lo que habría de ser el Nuevo Testamento. ¿Cuándo vendría lo perfecto o lo completo, que es el significado, el mismo significado de la palabra? Perfecto o completo.
Eso vendría cuando se terminara de profetizar el Nuevo Testamento. El último libro que tenemos del Nuevo Testamento es el libro de Apocalipsis, el cual se escribió en el año 96 después de Cristo. O sea que con la escritura del libro de Apocalipsis se acabaron las profecías neotestamentarias, ahora estaba completo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, desde ese momento en adelante, ya no eran necesarios los dones de lenguas, ya no eran necesarios los dones de profecía, porque ya todo había sido dada, y ya no era necesario el don de conocimiento en el sentido de conocer todo lo que Dios habría de revelar, porque ya Dios lo había revelado. El apóstol dice que el amor es indestructible porque es permanente. El amor es indestructible porque es completo, dice en el verso 11 y 12. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, cuando maduré, dejé las cosas de niño, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, de nuevo, solo el Antiguo Testamento era conocido, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Si pensamos bien en estos versos, los dones sin amor se asemejan a las actitudes y acciones de un niño inmaduro. Los corintios, por lo que hemos visto hasta este momento, se estaban comportando como niños inmaduros. Tenían dones, pero les faltaba amor. Por el otro lado, el amor viene a asemejarse a las acciones de un adulto maduro. En el caso de los corintios, y lo vemos en este verso, los dones venían a ser como un espejo que les permitía ver solamente un poco el reflejo de Dios. Y cuando digo solamente un poco, el apóstol usa veladamente, como medio viendo un reflejo de Dios. Pero cuando venga lo perfecto, que cuando se acabe de completar la profecía, ya no tendremos necesidad de esos dones. Pero por medio del amor, nosotros podemos ver mejor a Dios, porque Dios es amor. Como dije, el amor es una caracterización de Dios. Y Pablo se toma el trabajo de enfatizar que el más grande don de todos es el amor. Más grande que la profecía, más grande que la enseñanza, más grande que el apostolado, que las lenguas, que la sanidad, que los dones milagrosos, el amor es el más grande. Dice en el verso 13, que es el final del pasaje, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el más grande, el más importante de ellos es el amor. Entonces, independientemente de los dones que Dios te pueda haber dado, el amor es la clave. Ya sea que tengas de enseñanza, de servicio, lo que sea. Busca el amor. Porque el amor cubre multitud de pecados, dice la Escritura. El amor lo soporta todo.
Y cuando hay amor, los problemas empiezan a desaparecer o se empiezan a solucionar. Somos pacientes, buscamos el bien del otro. Los corintios no estaban haciendo eso. Los corintios estaban tratando de lucir bien por medio de sus dones. No estaban pensando en la bendición para este. Cualquiera que sea el don que Dios te ha dado, úsalo con amor. Úsalo con amor. Cualquiera que sea el don que Dios te ha dado, involúcrate en tu iglesia usando ese don con amor. Y la iglesia va a ser edificada. Y entonces tendrás el mayor de todos los dones, el amor. En el capítulo 14, el apóstol da instrucciones, como que regresa al tema del ejercicio de los dones y da instrucciones de cómo hacerlo. Eso es lo que nos va a ocupar en nuestra próxima sesión. Por de pronto estamos concluyendo el capítulo 13. Espero verte la próxima semana. No olvides que si tienes alguna duda, alguna pregunta, nos lo puedes hacer ver por medio de la red social. Escríbela ahí y trataremos de contestártela lo más pronto posible. Te deseo que pases buenas noches, que Dios te bendiga y te recuerdo, si no has averiguado cuáles son tus dones, hazlo esta semana. El trabajo en la obra del Señor se te hará más placentero cuando tú estás involucrado en algo que usa tus dones espirituales. Buenas noches.